Hola chicos, comenzamos una nueva serie de vídeos dedicada a los cálculos estequiométricos en ecuaciones químicas. Este es un tema muy importante y que da mucho quebradero de cabeza normalmente al alumno. Vamos a partir de las 4 leyes fundamentales de las reacciones químicas, que son la ley de conservación de la masa de Lavoisier, que dice que la masa total de los reactivos tiene que ser igual a la masa total de los productos, la ley de las proporciones definidas de Proust, que dice que la relación de masas entre dos compuestos siempre tiene que ser la misma en una reacción química, la ley de los volúmenes de combinación, que se da solo para compuestos gaseosos y que establece que la relación que hay entre moles es exactamente la misma que hay entre volumen o entre litros, que normalmente es la unidad que más se utiliza. Y por último, la ley de Avogadro, que establece las relaciones que hay entre la cantidad de sustancia con el volumen y con el número de partículas. Concretamente, un mol de sustancia equivale a 22,4 litros en condiciones estándar, es decir, a presión 1 atmósfera y a temperatura 0 grados centígrados. Y también un mol equivale al número de Avogadro, que lo tenemos por aquí. El número de Avogadro son 6,022 por 10 elevado a 23 partículas, ya sean átomos o moléculas, según la situación. Se utiliza la nomenclatura N sub A para identificar todo este número. Vamos a analizar una ecuación química concreta y veremos el montón de información que se puede extraer de ella. Vamos a partir de la oxidación del dióxido de azufre, que es un proceso bastante típico en la industria para obtener distintos ácidos, de modo que partimos de SO2 en forma gaseosa. Cuando aparece el paréntesis con una G dentro significa que está en estado gaseoso. En este caso son los 3 compuestos gaseosos, de modo que mezclamos SO2 con oxígeno y obtenemos SO3. Vamos a resolver este típico ejemplo en 4 pasos. Y estos 4 pasos serán estándar para cualquier ejercicio que se os plantee a este nivel de tercero y cuarto de ESO. El primer paso es ajustar la ecuación química. Este paso se explica en otra serie de vídeos, que os voy a dejar el enlace aquí arriba, de modo que podéis consultarlo y recordar algunos conceptos que se hayan quedado un poco olvidados. Una vez que tenemos ajustada la ecuación química, el paso 2 es calcular la masa molar de cada compuesto. Esto de aquí son las masas molares de cada elemento químico. El compuesto no es más que la suma de varios elementos. Por tanto, para el SO2 tenemos el azufre. Cuando no aparece subíndice se identifica como que es 1, de modo que tendrá 32, que son los gramos mol del azufre, más 2 veces 16. ¿Por qué 2 veces 16? Tenemos 2 átomos de oxígeno, cada uno de esos átomos de oxígeno aporta 16 gramos mol, pues 2 por 16. Sumamos todo y nos queda 64 gramos mol. Esa es la masa molar del SO2. Análogamente lo hacemos con el oxígeno. Estos son 2 átomos de oxígeno, luego 2 por 16 solamente, 32 gramos mol. Y por último SO3, que en este caso tenemos un átomo de azufre, que aporta 32, y 3 átomos de oxígeno, 3 por 16. En total sumamos y nos salen 80 gramos mol. Paso 2 completo, vamos a pasar al paso 3, que es concretamente el más importante. Ahora, una vez ajustada la ecuación y con las masas molares de cada uno de los compuestos, nos vamos a ayudar de los coeficientes estequiométricos para establecer relaciones proporcionales entre las magnitudes y los compuestos. El primer paso es la cantidad de sustancia, el número de moles. Fijaos, es muy sencillo. El número que aparece aquí, que es el coeficiente estequiométrico, es igual a la cantidad de sustancia que tenemos en el primer caso. Es decir, si aparece un 2, pues tendremos 2 moles. Aquí que no aparece nada, pues ponemos 1 mol. Aquí que aparece un 2, pues ponemos 2 moles. ¿Qué pasa con la masa? Acordaos que teníamos 64 gramos por cada mol. Pues si coincide que en este caso tenemos 2 moles, pues será 2 por 64, 128 gramos. Aquí, en el caso del oxígeno molecular, tenemos 1 mol y además tenemos 32 gramos por cada mol, pues 32 gramos directamente. En el caso del trióxido de azufre, el SO3, tenemos 80 gramos por cada mol. Como aquí tenemos 2 moles, según el coeficiente estequiométrico, multiplicamos 2 por 80, 160 gramos. Ya tendríamos la masa.
Seguimos adelante. El volumen en condiciones estándar, acordaos que según la ley de Avogadro, cada mol equivalía a 22,4 litros. Como tenemos 2 moles, pues sería 44,8, el doble. Aquí en este caso tenemos nada más que un mol, luego 22,4 litros. En este otro caso también tenemos 2 moles, 44,8 litros. Y ya por último, el número de moléculas también estaba asociado con la cantidad de sustancia. Tantos moles tenías, pues básicamente tantos números de Avogadro tenías. Por tanto, si tenemos 2 moles, pues tenemos 2 números de Avogadro de moléculas de SO2. Análogamente, como tenemos un mol en este caso de oxígeno, pues tenemos solamente un número de Avogadro de moléculas de oxígeno en este caso. Para el SO3 tenemos 2 números de Avogadro de moléculas de SO3. Bien, ¿siempre van a ser exactamente estos datos? No. A lo largo de los ejercicios nos podremos encontrar con una masa distinta, una cantidad de sustancia distinta, pero en general lo que nos informa esta ecuación química es la relación que hay entre cada uno de esos compuestos, que siempre va a ser la misma. Es decir, si yo tengo 2 moles de SO2, siempre van a reaccionar con un mol de oxígeno para dar 2 moles de SO3. ¿Y si tuviera 4 moles de SO2? Pues como va proporcional, pues sería 4 moles aquí, que es el doble, aquí tendría 2 moles de oxígeno y aquí tendría 4 moles de SO3. Da igual el valor concreto de cantidad de sustancia, de masa, de volumen o de número de moléculas, lo importante en esta tabla que hemos generado es que la relación que hay entre cada uno de esos compuestos va a ser siempre la misma. La proporción, los valores proporcionales que tenemos entre cada uno de esos compuestos siempre van a ser los mismos. Y eso me lleva a que cualquier ejercicio se puede resolver aplicando reglas de 3. Así de fácil. Hay otros métodos que se basan en factores de conversión, pero nosotros lo vamos a hacer de una manera muy sencilla, muy rápida. Este es precisamente el paso 4, que es el último, resolver el ejercicio con los datos concretos que nos facilitan, ya no la tabla que hemos generado, sino cualquier dato que se le ocurra al profesor o al enunciado, aplicando exclusivamente proporciones, es decir, reglillas de 3. Vamos a ver un ejemplo con respecto a esta misma ecuación química que dice: ¿cuántos gramos de SO2 necesitamos que reaccionen con suficiente oxígeno molecular O2 para obtener 256 gramos de SO3? Cuando nos dicen con suficiente oxígeno molecular, significa que hay oxígeno molecular de sobra, que no tenemos que preocuparnos por la masa de oxígeno, solamente por la masa de SO2, sabiendo que tenemos que obtener 256 gramos de SO3. El apartado B lo único que nos dice es que pasemos esos datos a moles. Para el apartado A planteamos la ecuación química y nos quedamos solamente de la tabla con las 4 filas que teníamos, solamente con la fila que nos interesa. Esto ya cuando vayáis aprendiendo a hacer los ejercicios y tomándole un poco de vicio, pues os daréis cuenta de que solamente serán necesarios algunos de los datos. Pues sed inteligentes y quedaos solamente con esos datos concretos. En este caso nos quedamos con la masa. Fijaos que el dato que nos dan son 256 gramos, lo tenemos aquí en azul, y lo que nos piden es la masa de SO2. Pues le ponemos una X en la columna del SO2. Si os fijáis, basta con establecer una regla de 3 entre el SO2 y el SO3. Si 128 gramos de SO2 me dan 160 gramos de SO3, entonces, si yo quiero obtener 256 gramos de SO3, ¿cuánto SO2 necesito? Pues esa va a ser mi X. Despejo la X, multiplico en cruz y divido entre el que me queda, y resulta que nos quedan 204 gramos de SO2. Es muy importante que especifiquéis cuál es el compuesto al que estáis haciéndole el cálculo. Vamos a resolver el apartado B, que nos pedían el número de moles. Nos centramos exclusivamente en el compuesto SO2. Ahora nos olvidamos de esta parte, aunque aparece, pero en realidad solamente nos tenemos que centrar en esta columna. Sabemos que 2 moles de SO2 equivalen a 128 gramos. Vamos a plantear la regla de 3. Si 2 moles
de SO2 equivalen a 128 gramos, X moles de SO2 equivaldrán a 204,8 gramos, que es lo que hemos obtenido en el apartado A. Resolvemos nuevamente la regla de 3 y resulta que nos quedan 3 moles de SO2. Insisto en que pongamos el compuesto para identificar cuál es el compuesto involucrado. En definitiva, fijaos que la moraleja es muy clara. Si sigo estos 4 pasos de forma muy ordenada, soy capaz de resolver cualquier ejercicio que me planteen de este tipo. En el segundo vídeo lo que vamos a hacer es hacer un ejercicio completo ya en el que veamos las 4 magnitudes: cantidad de sustancia, masa, número de partículas y volumen. No os lo perdáis. ¡Saludos!